Bien, ahí estamos. Muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos, para nosotros buenos días. Hoy tenemos la presencia de un coterráneo, pero que está viviendo en el exterior, un invitado internacional, a quien desde ya le agradecemos la participación. Dada la diferencia horaria que tenemos, la manera que encontramos para poder desarrollar esta actividad fue grabarla y por eso hoy en la sesión de hoy la vamos a pasar de manera grabada. Este hecho limita un poco lo que son las preguntas, pero si algún colega después tiene alguna pregunta puntual, nos las hace llegar y se las enviamos por mail. A continuación, entonces, le voy a pedir a la doctora Temis Trigo, que fue un poco el nexo, que es integrante de esta comisión directiva, que haga un poco la introducción y la presentación formal. Bueno, Adelante, Temis. buenas tardes para todos y buenos días para Ioannis, agradeciéndole por supuesto de que esté con nosotros, especialmente, esta vez a nivel virtual, pero bueno, en cuanto venga a Uruguay, él siempre se toma su tiempo para darnos charlas y actualizarnos en lo que está trabajando, así que ahí estaremos atentos para pasar la información de cuando él viene para acá y nos da sus tan interesantes charlas. El doctor Ioannis Sechopoulos, espero haberlo dicho bien, es físico médico, director del Laboratorio de Advanced X-Ray Tomographic Imaging del Departamento de Imagen Médica del Centro Médico Universitario Radboud, Nijmegen, Países Bajos, ¿sí? Es profesor también de métodos avanzados, de imagen con radiaciones en la Universidad de Twente, perdón, y es asesor científico del Centro Nacional de Referencia para Screening de los Países Bajos. Se dedica y estudia a la aplicación de la inteligencia artificial en el diagnóstico mamario, por eso enseguida pensamos en él cuando el doctor Cosa nos plantea la necesidad de hacer una charla sobre inteligencia artificial y diagnóstico de mama. Así que bueno, bienvenido, Ioannis. Te agradecemos nuevamente y te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lamento no estar en persona y hacer esto en vivo, pero como dijeron, bueno, la diferencia de horario lo hace un poco más complicado. Así que espero que, bueno, disfruten de esta presentación. Como dijeron, sí, muy contento de responder a preguntas después vía email. Y bueno, y seguramente nos veremos en un futuro cercano en Uruguay. Em, Me complace estar de vuelta ante ustedes, esta vez para presentar sobre inteligencia artificial aplicada al diagnóstico mamario, que es algo en lo cual estamos haciendo mucho trabajo y está avanzando rápidamente, especialmente en Europa. Y bueno, y quería dar un poco una revisión de dónde estamos y hacia dónde probablemente bueno, podríamos estar yendo. Antes de empezar con el contenido, me gustaría declarar todos estos conflictos de interés, especialmente eh, yo trabajo con varias empresas de inteligencia artificial, pero no tengo relación directa, digamos, comercial con ninguna de ellas. Pero una de ellas, ScreenPoint Medical, con la cual trabajo bastante, fue lanzada de mi departamento, del Centro Médico Universitario de Radboud, por otro colega que ya inclusive está jubilado y yo no tengo, no soy parte de esa empresa, solo colaboramos bueno, en muchas cosas de investigación. Bueno, algunos de ustedes recordarán este día que en finales del 90, en el 97, finales de la década del 90, cuando una computadora por primera vez le ganó jugando al ajedrez al campeón mundial, a Garry Kasparov, en, bueno, al campeón mundial en ajedrez. Y esto fue hace casi 30 años. Y en ese momento la gente dijo, bueno, si las computadoras ahora juegan mejor que nosotros al ajedrez, ya, no, ya perdió la gracia. El ajedrez va a desaparecer y cuál es el punto si ya los humanos
somos segundos en esta actividad, en este deporte. Pero en verdad lo que pasó en estos 30 años es que ahora no es que dejamos de jugar al ajedrez, no es que se dejó de haber competencias a nivel internacional de ajedrez, y ahí sigue habiendo campeones mundiales en esta actividad. Lo que pasó es que los mejores jugadores del ajedrez han mejorado porque usan la inteligencia artificial para, bueno, aprender más, entrenarse mejor, hacer nuevas prácticas de cómo de encontrar nuevas opciones, ¿no? Para ganar. Yo no soy experto en ajedrez, así que no entiendo muy bien cómo es que eh, hacen esto, pero bueno, aparentemente cuando usan la inteligencia artificial para entrenarse, encuentran métodos y tácticas de que ningún humano hubiera pensado, pero bueno, los aprenden de la inteligencia artificial. Y esto lo estoy usando como un ejemplo de que con avances tecnológicos, específicamente con la inteligencia artificial, no es tanto que necesariamente vamos a ser reemplazados, sino que nuestro trabajo, o el trabajo de ustedes, de los imaginólogos, en interpretar mamografías o en tantas otras cosas del ámbito médico, eh, podemos mejorar. Y ahora esto creo que lo entendemos mejor porque estamos pasando por este famoso ciclo de Gartner que muestra que cuando se crea una nueva tecnología, siempre hay esperanzas de que, bueno, van a solucionar todos los problemas rápidamente y llegamos a un punto donde, bueno, como se dice en inglés, un hype, ¿no? Que todo el mundo espera que esa tecnología va a solucionar todos los problemas que tenemos. Y después, obviamente, la- ninguna solución es la respuesta a todo. Entonces caemos en esta desilusión, en este valle de desilusión. Pero después lentamente empezamos a encontrar realmente para qué se puede usar esta nueva tecnología, sea la que sea, en este caso la inteligencia artificial, y terminamos con una solución que sí nos hace la vida mejor, pero no es la solución final para todo. Y a mí me parece que este ciclo de Gartner también aplica a la inteligencia artificial la interpretación de imágenes mamarias. Y me parece que ya hemos pasado el valle de desilusión y estamos lentamente subiendo a este nuevo nivel de productividad mejorada. Bueno, entonces, ¿cómo llegamos hasta aquí y qué es este nuevo nivel de productividad incrementada? Bueno, para la gente que no ha tenido ningún contacto con la inteligencia artificial para la interpretación de mamografías, les quiero mostrar, esto es los dos usos típicos de estos productos de inteligencia artificial para mamografías. Esto es la interfase gráfica, lo que se ve cuando uno corre uno de estos productos comerciales para interpretar mamografías. Lo que estamos viendo acá es, bueno, la típica mamografía de cribado con cuatro vistas y lo que el software ha hecho es, ha detectado dos regiones que obviamente se corresponden en una de las mamas y le da un resultado, un score sobre un grado, digamos, de probabilidad de una malignidad presente. Y en este caso, este software para las regiones le da un score del 1 al 100. Entonces, aquí piensa que esto es muy probablemente es un cáncer presente. Y cuando lo analiza en la vista de SC es un poco menor, pero es bastante alto sospecha. Y lo que también le da es el caso en total, un grado de probabilidad de una malignidad presente, de un tumor presente del 1 al 10, y como ven, para este caso le dio el nivel más alto. Entonces, esto se podría usar de dos maneras. Primero, le podríamos mostrar al imagenólogo ah, estos resultados y después él o ella puede decidir, bueno, si la inteligencia artificial tiene razón, si vio lo mismo o si esto es algo que ellos no vieron, y bueno, y decidir sobre el caso. Esto es lo que se dice la lectura asistida por la inteligencia artificial. Pero también al tener un resultado único para todo el caso, este 10 que tenemos aquí, lo que se podría hacer es evaluar el estado de este examen
por la computadora por sí sola, ¿no? No asistida, sino que decir, bueno, si esto es un 10, hay un cáncer presente o hay una lesión que debería ser referida para más investigación o biopsia. Y esto es lo que se le dice en la inteligencia artificial standalone, independiente, ¿no? Donde ya sacamos al radiólogo de la cadena de la salud de la paciente. Obviamente esto segundo es mucho más controversial y voy a hablar un poco más de este tema. En el ámbito esto es obviamente mamografía, cuando pasamos a la tomosíntesis, que es algo que está más, digamos, más común en muchos hospitales. Bueno, en Uruguay tengo entendido que también, especialmente en el ámbito privado. También lo que puede hacer la inteligencia artificial es, ya en la tomosíntesis, como tenemos la mama representada en varios cortes, y, y esto ha enlentecido la lectura de las imágenes, de los casos. La inteligencia artificial típicamente lo que hace es marca la región donde pueden haber una lesión sospechosa con digamos, por ejemplo, una marca así como esta, un gris más o menos claro. Y después él o la radióloga, cuando quiere evaluar esa lesión, hace clic en esa zona y el interface los lleva directamente al corte donde la lesión aparece em, más visible para que la persona evalúe la sospecha de la lesión o no. Y esto promete no solo mejorar la interpretación, sino que hacerla también más rápido, porque el radiólogo no tiene que estar buscando por todos los cortes a ver dónde están las lesiones. Estos son los casos, los usos más comunes, digamos, lo que se están proponiendo para la inteligencia artificial. Pero bueno, obviamente la pregunta más importante, la primera pregunta es, bueno, ¿qué tan buena son estos sistemas en detectar lesiones sospechosas en mamografías y imágenes de tomosíntesis? Hace varios años hicimos un estudio, ahora doctor Alejandro Rodríguez Ruiz, uno de mis estudiantes de doctorado, hace varios años hizo un estudio comparando unas 2.500 imágenes con unas 500 mamografías que fueron leídas por 101 radiólogos y pudimos evaluar cómo se comparaba la performance de la inteligencia de estos 101 radiólogos con un sistema comercial de inteligencia artificial. eh, bueno, de ese momento, como vemos acá, puse que este estudio fue en el 2019, quiere decir que el estudio en sí se hizo más o menos en el 2018, entonces estamos hablando de inteligencia artificial de hace 8 años, que 8 años en este ámbito es como la prehistoria, ¿no? Pero ya en ese momento, lo que vimos que en el área debajo de la curva de Rock, eh, que no encontramos que la inteligencia artificial no era, estadísticamente hablando, inferior a la performance del promedio de los radiólogos. Todos estos radiólogos fueron radiólogos que se dedican al cribado de mama, o sea, son radiólogos expertos y vinieron de varios países de Europa y de Norteamérica. Entonces fue un estudio bastante heterogéneo. Cuando comparamos la performance del sistema de inteligencia artificial con la performance de cada radiólogo individualmente, vimos que la inteligencia artificial fue más o menos mejor que más o menos 60% de los radiólogos. Pero como dije, este software, este estudio tiene 8 años de edad. Cada tanto, cada vez que hay una nueva versión de este mismo software, hemos vuelto a evaluar la performance y como ven, la performance de la inteligencia artificial ha seguido mejorando a medida que se han lanzado nuevas versiones y el área debajo de la curva ha subido sustancialmente hasta que ahora, la última vez que lo comparamos, que aún ya es hace 3 años, eh, la inteligencia artificial ahora es más sensible, tiene mejor performance que la gran mayoría de los radiólogos. De vuelta, estos son radiólogos dedicados al cribado de mamografía. Entonces, ahora sí podemos decir que la inteligencia artificial es tan buena no como un radiólogo promedio, pero como de los mejores radiólogos de cribado de mama. Pero esta evaluación fue hecha
con lecturas de radiólogos en un ambiente de laboratorio, ¿no? No cambiaba el impacto a la mujer. Estos fueron estudios retrospectivos, digamos, lecturas de mamografías retrospectivas. Entonces estamos extrayendo la performance de los radiólogos del ámbito de cribado. Entonces no es una comparación necesariamente justa, pero es una indicación de la performance de ese momento. Hubo un estudio también muy interesante, uno de los primeros de un cierto tamaño, de la performance de la inteligencia artificial leyendo tomosíntesis de la Universidad de Pensilvania. También de vuelta hace varios años, pero ya demostrando que en ese momento la lectura, la performance de los radiólogos leyendo con la inteligencia artificial era sustancialmente mejor que, estadísticamente mejor que la lectura de esas mamografías de tomosíntesis sin la inteligencia artificial. Y estos investigadores también publicaron la performance de cada uno de los radiólogos que se ve aquí con estos discos, eh, sin leyendo los casos sin la inteligencia artificial, comparado con la curva de performance de la inteligencia artificial de forma independiente, y vemos que la curva pasa más o menos, digamos, por el medio de la población del grupo de radiólogos. Lo interesante es que el tamaño de estos discos, cada uno de estos puntos representa un radiólogo, y el tamaño de estos discos representa el tiempo de lectura de cada radiólogo. Y lo que vemos cuando comparamos esta gráfica, que es la lectura sin inteligencia artificial, a la gráfica con inteligencia artificial, es que no solo la mayoría de los puntos se mueven hacia arriba y hacia la izquierda, ¿no? O sea que mejor performance, que es lo que queremos, sino que también la mayoría de los discos también se achican. O sea que los radiólogos leyeron mejor y también más rápido. Y si miramos la estadística, muestran en el artículo que leyeron sustancialmente más rápido, bajaron el tiempo de lectura a la mitad. Lo cual es importante para la tomosíntesis, porque leer tomosíntesis sabemos que lleva sustancialmente más tiempo que leer mamografías. Lo interesante de esto es que para leer el doble de la velocidad, seguramente los radiólogos dejaron de hacer su propia búsqueda independiente de lesiones en las imágenes. Entonces tenemos que tener claro que no necesariamente está mal, pero tenemos que tener claro que este beneficio fue a costo de, digamos, una búsqueda independiente de lesiones adicionales que la inteligencia artificial no encontró por los humanos. Probablemente. Bueno, la verdad ya me podría pasar todo el tiempo de la presentación mostrando la gran cantidad de estudios que se han publicado a nivel de laboratorio con lectura de casos retrospectivos sobre la performance de la inteligencia artificial, pero bueno, la verdad que el mensaje en general de todos esos estudios es más o menos el mismo, que la inteligencia artificial ayuda al radiólogo cuando leen mamografías o tomosíntesis desde el punto de vista asistido, y que la performance de la inteligencia artificial, y comparado con radiólogos leyendo en un nivel aleatorio, es igual o mejor que, digamos, la gran mayoría de los radiólogos. Pero en los últimos 2 o 3 años se han publicado, se han presentado estudios prospectivos en el mundo real del efecto de la inteligencia artificial en el cribado, especialmente en mamografía. Y primero les quería mostrar que es una comparación retrospectiva de la performance de radiólogos contra la performance de inteligencia artificial que hemos hecho en nuestro grupo hace poco, porque estamos involucrados en un estudio, estudio de cribado prospectivo, donde estamos evaluando si el Programa Nacional de Cribado de los Países Bajos debería pasar de mamografía, que todavía usamos mamografía, a tomosíntesis. Eh, y este estudio incluye el cribado de 18.000 mujeres que, en vez de recibir mamografía cuando se presenta para su análisis de cribado cada 2 años, recibe tomosíntesis. Y bueno, y lo que hicimos en este estudio, que se llama STREAM, es tomar estos casos de tomosíntesis de estas casi 18.000 mujeres que están participando,
y evaluar esos exámenes con 4 productos de inteligencia artificial de tomosíntesis, 4 productos comerciales. Entonces, me parece que es de los pocos estudios que tenemos un número sustancial de exámenes de cribado en el cual podemos comparar directamente la performance de 4 diferentes productos porque lo estamos analizando los mismos exámenes. En total, los exámenes incluidos fueron casi 18.000, como dije, en los cuales se encontraron 157 cánceres en el momento de cribado y durante el primer año estamos esperando, ¿no?, que se sigan cumpliendo la etapa de follow-up, de seguimiento para encontrar cuántos cánceres de intervalo hay en estos 17.000, 18.000. Al momento de este análisis se habían identificado los 43 cánceres de intervalo. Entonces, si vemos cómo la performance de los 4 productos comerciales de inteligencia artificial de manera independiente de los radiólogos, vemos que hay, bueno, estas son las curvas ROC, hay 2 que se destacan y hay otros 2 que tuvieron una performance menor. Inclusive desde el punto de vista estadístico, el producto A y B, desgraciadamente no tenemos el permiso para identificar cuál producto es cuál, así que sí, esta comparación es anónima. Los 2 productos que tuvieron la mejor performance no tuvieron una performance diferente entre ellos, pero sí se separaron estadísticamente de los 2 otros productos. Pero lo interesante, obviamente, en el ámbito del cribado no es toda la curva, sino es esta parte, ¿no? La parte donde la especificidad es alta y, bueno, que se muestra en esta parte de la izquierda de la curva, porque de aquí para allá ningún programa de cribado opera en esa área. Entonces, si miramos más detenidamente esa zona de la curva ROC y comparamos con la performance de los radiólogos cuando leyeron estas imágenes de tomosíntesis, lo que vemos es lo siguiente. Obviamente, para los radiólogos no tenemos una curva entera, tenemos puntos de operación porque ellos o ellas dijeron, bueno, aquí hay algo sospechoso o no hay. Entonces, tenemos un punto solo de sensibilidad y especificidad. Y como debería explicar de que en el Programa Nacional de los Países Bajos, como en la mayoría de Europa, todos los casos se leen por 2 radiólogos y si es necesario un tercer médico para decidir, bueno, quién tiene razón. Entonces, ahí tenemos 2 comparaciones. Podemos comparar a un lector, la decisión de un lector solo o la decisión final del, del caso. Y bueno, aquí vemos, estos son los niveles de sensibilidad y especificidad de los 2 casos. Cuando lo comparamos con la performance de la inteligencia artificial, ponemos los puntos de la inteligencia artificial en la misma especificidad y comparamos la sensibilidad para poder hacer esa comparación. Y vemos mirando esos puntos específicamente, que estos 4 productos, uno de ellos, eh, y estadísticamente 2 de ellos, tienen la misma sensibilidad al mismo nivel de especificidad de los eh, sistemas de inteligencia artificial, eh, comparado con un radiólogo solo, el primer radiólogo que leyó cada caso. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que con una misma tasa de rellamado, eh, la inteligencia artificial pueden encontrar la misma cantidad de cánceres que encontró el o la primer radiólogo que leyeron estos casos. Los otros 2 productos tuvieron una sensibilidad sustancialmente y significativamente menor. Lo interesante es que, eh, obviamente, el programa entero, digamos, los 2 radiólogos más el arbitraje, tuvieron mejor performance que cualquiera de estos productos comerciales. Pero bueno, esto muestra que de los mejores productos comerciales que tenemos en el mundo real de tomosíntesis, de cribado con tomosíntesis, la performance de estos productos es equivalente a uno de los radiólogos de cribado. Pero si vemos si este software podía haber encontrado algunos de los cánceres de intervalo que se detectaron posteriormente, vemos que sí.
que bueno, obviamente algunos a la misma tasa de rellamado que el primer lector, eh, como dijimos, la sensibilidad no es el 100%, pero se compensa con encontrar algunos de los cánceres que los radiólogos no detectaron. Si subimos, si operamos el software a una tasa de rellamado para la inteligencia artificial de, digamos, un 10% de tasa de rellamado, entonces si el software, bueno, los software encuentran la gran mayoría de los mismos cánceres que detectó el humano y también encuentran una cantidad sustancial de los cánceres de intervalo, sustancial siendo más alrededor del 30%. Em, Así que sí podríamos tener una inteligencia artificial que realza lesiones potencialmente no detectadas por el humano, podríamos bajar la cantidad de cánceres de intervalo. Y esto voy a volver a este tema después. Evaluamos cuáles de esos cánceres de intervalo eran visibles después de saber dónde estaban. Una radióloga experta del programa de cribado evaluó, bueno, cuántos de esos tumores sí eran visibles y no se detectaron en ese momento, o tenían los signos mínimos de que sí, bueno, tal vez están ahí, pero no estamos muy seguros, o algunos de ellos realmente no se podían ver, inclusive sabiendo dónde estaban. Em, y bueno, aquí vimos que inclusive lo interesante es que la inteligencia artificial eh, pudo detectar algunos, pocos, de los tumores que inclusive después de saber dónde está ese tumor en la mamografía bueno, nuestra experta determinó que no eran visibles, la inteligencia artificial sí podía, bueno, sí marcó esa zona como sospechosa por la presencia de algún cáncer. Y bueno, de vuelta con la tasa de llamado 10%, eh, pudo encontrar algunos más de esos 40 y algo de cánceres del valor, y especialmente los no visibles, lo cual es de lo más interesante. O sea que la inteligencia artificial aprendió algún signo de un tumor presente que nosotros todavía no sabemos cuál es. Entonces, resumiendo este estudio, bueno, los sistemas comerciales de interpretación de imágenes de tomosíntesis tienen una performance similar a la de un radiólogo de cribado promedio, radiólogo de cribado de los Países Bajos, debería decir, porque este estudio fue nacional, pero que no todos los modelos son iguales. Hay diferencias en la performance, especialmente si nos fijamos en la parte de la curva donde realmente importa, ¿no? En donde tenemos una especificidad de por lo menos 80% y que en verdad se opera en un nivel mucho más alto que ese. Ok, bárbaro. Entonces, ahora la próxima pregunta es, bueno, ¿cuál es la mejor manera de utilizar esta nueva tecnología, esta tecnología de inteligencia artificial? Para eso, algo que aludí rápidamente, me gustaría primero em, especificar que en la gran mayoría de los programas de cribado aquí en Europa eh, funcionan así. La mujer, usualmente en cierto rango de edad, aquí en Holanda, por ejemplo, es de 50 a 75 años, cada 2 años recibe una invitación del programa mismo, que es organizado y mantenido por el gobierno, para presentarse a adquirir bueno, un examen de mamografía, 4 vistas. En este país, el cribado no se hace en los hospitales, se hace en centros de cribado específicos del programa. Después de que se adquieren las mamografías, se leen por dos, y como dije, tal vez un árbitro para cuando hay discordancia, por dos radiólogos especialmente entrenados para eh, cribado de mamografía, y estas dos personas leen usualmente alrededor de una semana después de adquirir los exámenes. Se lee en modo, en serie, digamos, leen 200, 250 casos uno atrás de otro en pocas horas, y los radiólogos deciden si
la mujer tiene que ser rellamada a ir a un hospital para hacerse más vistas de diagnóstico y eventualmente biopsia, o no hay nada sospechoso y se le manda a la casa. Pero lo importante para esta presentación es que todos los casos en este momento todavía se leen por dos o, como dije, tres radiólogos. Esto también es así en Suecia, y aquí es donde un grupo de investigadores, liderado por la doctora Christina Land de Malmo, de Suecia, hizo y publicó el primer estudio prospectivo de cribado con inteligencia artificial, en el cual lo que hicieron fue tomaron con este paquete de software comercial de inteligencia artificial, la inteligencia artificial le interpretó todos los casos y a los cuales tenían un score de probabilidad de malignidad presente del 1 al 9, que son 90% de los casos, se le asignó de que sea leído por un radiólogo solo con la información, a- con la información de la inteligencia artificial. ¿Qué fue lo que vio o no vio la inteligencia artificial? En este caso, digamos que no vio cosas muy sospechosas. Y solo los casos con el score más alto, el score de 10, se le asignó de que sean leídos como con por los radiólogos, de vuelta con la inteligencia artificial disponible. A la otra mitad, en el brazo de control, obviamente se le hizo el cribado común. Este estudio incluyó 100.000 mujeres que aleatoriamente se le asignó al brazo de intervención o al brazo de control. Em, y bueno, ¿y qué pasó? Bueno, obviamente la cantidad de casos leídos por los humanos bajó sustancialmente, como tenía que hacerlo según el diseño, alrededor de un 43%. Eh, en teoría debería haber bajado un 45%, pero obviamente hubo más casos de arbitraje entre la inteligencia artificial y el humano. Entonces, bueno, al final hubo una reducción del 43%, que obviamente es extremadamente alto. ¿Y qué pasó? La tasa de rellamado no subió de forma estadísticamente significativa. Tal vez eventualmente hubiera subido un poco, pero como se ve estadísticamente hablando, fue equivalente. Pero lo más interesante y lo más importante es que la cantidad de cánceres detectados en el grupo de intervención sí subió alrededor de un 20 y algo por ciento, eh, y obviamente estadísticamente superior. Entonces, los radiólogos tuvieron menos trabajo, eh, pero tuvieron más tiempo, tal vez, y la inteligencia artificial les mostró cánceres que no hubieran detectado. Entonces, al tener más tiempo para evaluar esos casos y al tener la ayuda de la inteligencia artificial, se detectaron más cánceres. Muy bien, entonces baja la cantidad de trabajo, sube la tasa de detección. Lo importante es que estos cánceres que se detectaron adicionales parecen no haber sido más sobrediagnóstico. Podrían haber sido cánceres que no vale la pena detectarlos porque son cánceres indolentes. Porque lo que se vio después de esperar el periodo de 2 años, después de que el estudio terminó, eh, en una segunda publicación de este mismo grupo, demostró que en este estudio los cánceres de intervalo que aparecieron en el grupo de intervención también fueron menores. No fueron estadísticamente menores, pero sí fueron menores. O sea que en verdad los cánceres adicionales no necesariamente fueron sobrediagnósticos, lo cual es muy, muy positivo. Pero no solo Suecia ha avanzado sustancialmente. Eh, Debo decir que como resultado de ese estudio, en Suecia van a incorporar inteligencia artificial en el uso, en el cribado en todos los días. Pero en Dinamarca, más específicamente en el programa de cribado de la ciudad de Copenhague, no en todo el país, como tienen una escasez de radiólogos de cribado, ya están usando la inteligencia artificial en el cribado. Esto no es estudio, esto se está usando todos los días en el cribado de las mujeres, y lo que han hecho es usando el mismo software que estudió Suecia, que
para los casos de menor score, empezaron con los casos del 1 al 5 y después pasaron del 1 al 7. Esos casos se leen solo por un radiólogo y, bueno, esto debería decir 5 o 7 al 10, perdón por eso. Los casos con sospecha más alta por la inteligencia artificial sí se leen por dos lectores. Y esto se empezó a incorporar en el 2022. Y bueno, y publicaron qué es lo que pasaba, hicieron una comparación de cuál fue la performance anterior a incorporar la inteligencia artificial al cribado comparada con con el cribado con inteligencia artificial. Y de vuelta, buenas noticias. La tasa de rellamado bajó alrededor de un 20%, una reducción significativa al 2,5%, mientras que la tasa de detección de cáncer subió también significativamente un 17%. Eh, Obviamente los falsos positivos bajaron en un 30%, o sea que realmente hubo una, una mejora de la performance sustancial y por ende obviamente el valor predictivo positivo subió sustancialmente del 22 al 33%. O sea que de cada 3 casos que el privado determina que hay algo sospechoso y hay que mandar a esta mujer al hospital a seguir a evaluarla más, uno resultó ser cáncer. Y antes era uno de cada más o menos 4 a 5. Así que un incremento de la performance sustancial. Y lo interesante es que la inteligencia artificial también nos mostraron de que aparentemente mejora la detección para todas las mamas, o sea, de todas las densidades. Sí, solo para las mamas menos densas el incremento fue significativo, pero bueno, aparenta haber un incremento en performance para todas, solo que bueno, no llegó a ser estadísticamente significativo, tal vez solo porque los números no daban para comprobarlo. Así que de vuelta, esto de vuelta es en screening, ya no es a nivel de estudio, sino de screening de todos los días. Pero bueno, veamos un poco los números con un poco más de detalle, porque hay un mensaje secundario que tal vez es muy importante y vale la pena discutirlo. Porque tal vez se podría hacer inclusive menos esfuerzo usando la inteligencia artificial dentro del cribado. Porque les quiero mostrar cuáles son las estadísticas de estos casos, los que la inteligencia artificial determinó de que probablemente en estos casos no hay ningún cáncer presente, entonces solo un lector necesita leer estos casos para ver por si la inteligencia artificial se equivocó y si hay algo presente. ¿Qué pasó con estos casos en el estudio en Suecia? Em, bueno, ellos publicaron después de 40.000, bueno, debo decir, después de 80.000 de los 100.000 casos del estudio completo, después de haber reclutado 80.000 mujeres, publicaron esta tabla en la cual muestra que de las casi 40.000 mujeres que fueron asignadas al brazo de intervención, o sea que la inteligencia artificial incorporó, procesó estas imágenes, del alrededor del 75% de los casos que la inteligencia artificial le dio el grado menos probable de cáncer presente, en esos casos que sí leyó una persona sola, en esos 30.000 casos hubo 6 cánceres presentes. O sea que la inteligencia artificial se equivocó en 6 casos, tal vez algunos más que aparezcan en el futuro, pero bueno, en estos 30.000 casos, los radiólogos pudieron encontrar solo 6 cánceres adicionales. Pero para encontrar estos 6 cánceres adicionales, también tuvieron que rellamar a 259 mujeres, de las cuales obviamente 253 fueron falsos positivos. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una tasa de rellamado del 0,8%, que bueno, a nivel humano, que no es muy alta, muy bien, pero solo en ese grupo de casos que la inteligencia artificial le da un resultado del 1 al 7, hay solo un cáncer cada 5.000 exámenes. Entonces, lo que cuestiono es que si es en verdad eh, necesario o viable eh, rellamar a estas
bueno, no rellamar, analizar por un radiólogo a estos 30.000 exámenes, de lo cual nos cuesta, digamos, cuesta entre comillas, el rellamado de 250 mujeres que no tienen nada para encontrar solo dos y medio, para encontrar solo una tasa de rellamado del 0,02%. Eh, Eso es algo que se debería, me parece, discutir a qué nivel de, bueno, de valor predictivo positivo, por ejemplo, vale la pena seguir leyendo esas mamografías. Especialmente, eh, este estudio fue publicado en el 2023. La inteligencia artificial ya fue de la versión del 2021, 2022, hace 5 años que se analizaron esos casos. Con la inteligencia artificial de hoy, o capaz que dentro de un año o dos, ese ya número muy bajo de un cáncer cada 5.000 casos llamados por la inteligencia artificial como saludable, este número capaz que es aún más alto. Entonces llega un punto donde me parece que tal vez no sea viable seguir leyendo esos casos que la inteligencia artificial marca como saludables. Entonces, capaz que llegamos en cierto momento futuro que si el score de la inteligencia artificial es suficientemente bajo, ya llamamos ese caso no sospechoso y eh, ningún radiólogo lo interpreta. Suena, tal vez suena optimista o pesimista, depende del punto de vista, pero es importante ver que si tal vez no todo es buenas noticias. En ambos casos, el uso de la inteligencia artificial como para asistir al radiólogo, pero también para que el radiólogo interprete, para que el radiólogo ya ni siquiera interprete en la imagen. Si miramos desde el punto de vista de la asistencia de la inteligencia artificial al radiólogo, o sea, leyendo juntos, hay uno de los problemas que eh, vemos que existe es el sesgo de automatización, el cual quiere decir que, bueno, si la máquina me dice que haga esto, lo voy a hacer porque la máquina sabe lo que está haciendo. Y esto también pasa en la interpretación de mamografías, o pensábamos que pasaba en la interpretación de mamografías. Y para eso hicimos un estudio para evaluar la magnitud de este posible sesgo en la interpretación de mamografías. La ahora doctora Jessie Gomers nuestro grupo hizo un estudio de radiólogos interpretando, 9 radiólogos de privado interpretando 150 casos, de cuales la mitad tenían cánceres, y se le pidió a estos 9 radiólogos que interpreten estos 150 casos 2 veces, separados por lo menos un mes, sin y con inteligencia artificial. Pero lo interesante es que buscó casos y se incorporaron en estos 150, 48 casos en los cuales la inteligencia artificial hizo un error. O sea que casos que sí tenían, en 9 casos que sí tenían cáncer, la inteligencia artificial le dio un score demasiado bajo, o sea que fueron falsos negativos, y viceversa. En casos sin cáncer, hubo una cantidad, incorporamos específicamente casos que la inteligencia artificial tuvo como falsos positivos. ¿Y qué pasó? Cuando los radiólogos leyeron los casos con la ayuda de la inteligencia artificial, su performance subió, como era de esperarse, para todos los exámenes en promedio. Eh, para los casos en que la inteligencia artificial tenía razón, fue correcta, la ayuda fue sustancialmente más alta. Eh, los radiólogos sin la inteligencia artificial también le fue mejor que en el promedio, pero lo interesante es que para los casos en los cuales la inteligencia artificial fue subóptima o hizo un error, los radiólogos también encontraron estos casos difíciles sin la inteligencia artificial, pero les fue mejor sin la inteligencia artificial que con la inteligencia artificial. O sea que la inteligencia artificial errada les hizo hacer más errores ellos mismos. Entonces hay que tener cuidado cuando la inteligencia artificial se equivoca. Y bueno, la cuestión es saber cuándo es que se equivoca o no. Y voy a volver a esa pregunta dentro de un par de minutos. Pero también quiero evaluar qué pasa en el otro uso,
en el uso de que la inteligencia artificial lea la imagen solo o sola, la inteligencia artificial, sin ningún radiólogo eh, involucrado. ¿Estamos realmente listos para eso? Bueno, el problema es que la inteligencia artificial siempre da una respuesta. No importa, aunque no sepa, igual va a dar una respuesta. Los radiólogos, ustedes, los radiólogos, capaz que ven una imagen y dicen, bueno, la verdad no estoy muy seguro, le preguntan a su colega que está sentado al lado de ustedes, haciendo su propio trabajo, pero la inteligencia artificial nunca dice no sé. Entonces, bueno, queríamos estudiar esto, la doctora, ahora doctora Sara Verboom, de nuestro grupo, hizo primero un estudio bastante interesante, en el cual, eh, ¿qué hizo? Se fue de vacaciones, tomó fotografías de sus vacaciones, las formateó en formato DICOM como si fueran mamografías, les agregó el cabezal de DICOM de mamografías reales y se las introdujo a la inteligencia artificial de detección de cánceres en mamografía a ver si encontraban cánceres o no. Y como ven, esta tortuga y el agua al lado de la tortuga, desgraciadamente, tienen cáncer de mama y el caso fue interpretado como de muy alta sospecha por la inteligencia artificial. Nunca se quejó de que esto es una mamografía. Mientras que esta otra, no sé, este otro gecko, como se dice en inglés, y esta planta están saludables y no tienen cáncer de mama. Como vemos, la inteligencia artificial siempre tiene una respuesta, aunque al punto de que ni siquiera protesta cuando la imagen ni siquiera es una mamografía. Esto obviamente no va a pasar en el mundo real, pero lo que sí puede pasar en el mundo real es que una mamografía puede ser adquirida incorrectamente por algún fallo técnico y, por ejemplo, ¿qué pasa si la mamografía es adquirida con una dosis demasiado baja y terminamos con una imagen con demasiado ruido? Bueno, la doctora Belmont quiso evaluar esto y tomó 80 casos, la mitad con cáncer, otro tanto con lesiones benignas y otro tanto normales, y corrompió estas imágenes de 5 maneras diferentes. Le bajó la resolución espacial o le agregó ruido cuántico, o sea, que es como si fueran imágenes adquiridas con menos ruido, más ruido, menos dosis. Le cambió el contraste a demasiado contraste o demasiado poco contraste y también le subió la granularidad del ruido, digamos, a que el ruido aparezca con granos más grandes. Y hizo esta corrupción a 5 niveles diferentes y le mostramos esos 80 casos corrompidos de esas 5 diferentes maneras a varios niveles a 14 radiólogos para encontrar qué nivel de corrupción era aceptable y cuál era la primera imagen que ya tenía demasiada corrupción y ya no era aceptable. Entonces le analizamos con 2 productos comerciales de inteligencia artificial estos 3 ejemplos, estos 3 niveles de corrupción eh, de los, con los 80 casos y, como dije, las 5 maneras de corromper las imágenes. O sea, la imagen normal, la corrupta pero todavía aceptable para los humanos y la no aceptable para los radiólogos. Y este es un ejemplo de cómo se ve unas calcificaciones en la imagen normal, en la corrompida pero aún aceptable y ya la no aceptable. Y como ven, la performance de los... bueno, y 13 radiólogos interpretaron todas estas imágenes. Y como ven, la performance de los radiólogos no sufrió demasiado, eh, solo con las no aceptables, un poco menor, pero no significativamente. Pero la inteligencia artificial sí varió la performance, especialmente en las imágenes no aceptables. Pero también vemos que en las imágenes aceptables la performance fue parecida, pero el punto de operación, o sea que la tasa de rellamado para el mismo nivel de corte de score hubiera cambiado con, con 2 productos, el producto A y el B. Y acá vemos que el punto de operación, cuando se usa el mismo score como para dividir negativo a positivo, también cambia sustancialmente.
Visto de otra forma, esta es la performance de los radiólogos o de la inteligencia artificial a través de la calidad de los casos y vemos que baja sustancialmente, inclusive para imágenes que se supone que son aceptables para radiólogos. Y no es que siempre el cambio de la interpretación es en el mismo sentido. Eh, por ejemplo, en este caso, los dos productos tenían razón y después uno se equivocó cuando bajamos la calidad. Pero, por ejemplo, en uno de los productos eh, dejó de encontrar estas calcificaciones y después, al corromperlo aún más, las volvió a encontrar. O sea que es más o menos aleatorio. Entonces, la conclusión de este estudio es que los sistemas comerciales de inteligencia artificial se ven afectados por la calidad de imagen más que radiólogos humanos. Entonces, lo que estamos proponiendo para poder ni siquiera pensar de que hay ciertas imágenes que ningún radiólogo humano necesita ver, es que tenemos que poder predecir cuando una imagen, cuando la inteligencia artificial no está segura de su decisión. Y esto también ayudaría para eliminar el sesgo de automatización. Necesitamos que la inteligencia artificial levante una bandera roja cuando diga, bueno, yo no estoy seguro si este caso eh, estoy correcto o no. Entonces la idea es que la inteligencia artificial nos debería dar no solo el grado de cáncer presente, de sospecha de grado de cáncer presente, sino también un grado de seguridad o inseguridad sobre este primer número. Si la inteligencia artificial nos puede decir no estoy seguro o sí estoy muy segura de mi decisión, entonces este primer número le tendríamos que prestar atención y si no, lo deberíamos ignorar. Y de vuelta, la doctora Vermont creó este algoritmo para que la inteligencia artificial nos diga no solo si hay un cáncer presente, sino que también si está o no segura de esa decisión. Y este es un caso donde la inteligencia artificial dice que no hay ningún caso, no hay ningún cáncer presente, pero no estoy seguro de mi decisión. Y resulta que sí, realmente había un cáncer presente que los radiólogos sí encontraron y que era un carcinoma infiltrante ductal que se ve ahí. Y usando ese nuevo algoritmo incorporado a la inteligencia artificial que nos dice si tiene confianza en su resultado o no, eh, hicimos una simulación de 40.000 exámenes de cribado de 15.000 mujeres y vimos que la performance en promedio de la inteligencia artificial es parecida a la de un radiólogo o menor a la de dos, como lo esperábamos, pero al separar los casos que podemos predecir que la inteligencia artificial no está segura, podíamos eh, encontrar los casos en los cuales la performance es menor y en este caso la inteligencia artificial no debería ser utilizada, mientras que en los casos que la inteligencia artificial dice, sí, yo estoy segura de lo que estoy diciendo, la inteligencia artificial tiene una performance igual a la de los radiólogos y muy, muy alta. Entonces es como lo mejor de dos mundos, digamos. Podemos confiarla cuando podemos confiarla y podemos sospechar y desechar su decisión cuando ahora sabemos que no podemos. Y usando ese tipo de estrategia podemos mantener una tasa de detección igual a la de los radiólogos eh, y con una tasa de rellamado igual, pero bajando la cantidad de casos interpretados por radiólogos también asegurándonos de que no perdemos casos que la inteligencia artificial se equivocó. Entonces, la idea es tener una táctica parecida a la que se está usando en Suecia o en Copenhague, pero agregándole este segundo score sobre la seguridad de la inteligencia artificial y al hacer eso podríamos identificar los casos que ningún radiólogo necesariamente debería leer. Pero bueno, esto es todavía a nivel de estudio y obviamente hay todo un tema ético que habría que discutir antes de poder incorporar algo así. Entonces, en resumen, eh, ¿qué pasa a presente, digamos? Porque en ciertos países ya está eh, funcionando.
y a futuro, bueno, la performance en sí de la inteligencia artificial ya es equivalente a los mejores radiólogos de cribado de mamografía que hay, bueno, en Europa, por lo menos, y en Norteamérica. Pero lo que si vamos a incorporar la inteligencia artificial tanto como para asistir a los radiólogos o para como independiente, tenemos que tener cuidado de eliminar o minimizar el sesgo de automatización o necesariamente, obviamente, identificar cuando la inteligencia artificial está equivocada para, en verdad, mantener a los radiólogos como apoyo en los casos de uso independiente. Eh, y sí, si está equivocada o si no está segura de lo que está diciendo. Porque también, especialmente en el caso donde la inteligencia artificial es independiente, tenemos que tener cuidado de que las imágenes tienen que ser aceptables y no tener este problema de que, aunque sean corrompidas, nadie se dio cuenta de que hay un problema en la imagen. Em, Especialmente cuando ningún humano va a mirar esas imágenes. Si eso, para que eso sea posible, en algún momento vamos a tener que tener mecanismos automáticos para identificar cuando la inteligencia artificial tiene problemas, o por calidad de imagen o por falta de entrenamiento con ese tipo de imagen. Entonces, bueno, como dije, el futuro ya llegó, la inteligencia artificial está con nosotros. Y esto, en verdad, para cerrar, me gustaría, como dijo un radiólogo de Stanford ya hace 7 años, eh, la realidad es esta, es tal como con el ajedrez, que los jugadores de ajedrez que no usan la inteligencia artificial reemplazan a los que sí a los que no la usan. Sí, los radiólogos que usan la inteligencia artificial van a reemplazar a los radiólogos que no lo usan. Esto me parece que es algo que, bueno, como diría, de la cuestión es cómo y cuándo, no si esto va a pasar o no. Ya está pasando y va a pasar aún más. Eh, Hay otra gente que tal vez sabiendo menos sobre el mundo clínico, el mundo radiológico, son mucho más, eh, bueno, pueden decir cosas mucho más Jugadas. jugadas, gracias, ¿no? Como que vamos a dejar vamos a tener solo autos que se manejan solos o que radiólogos ya son obsoletos y no deberían ser entrenados más los radiólogos y esto lo dijeron hace 10 años y como dice este meme en la internet, todavía los radiólogos siguen teniendo trabajo y manejando sus propios autos. Totalmente, Porque, sí, porque la inteligencia artificial es muy importante, pero tampoco no es una cuestión de soplar y hacer botellas. claro. Este, Así que bueno, con eso, muchas gracias. Eh, Nada más. Bueno, Giovanni, muchísimas gracias. Ujú, Excelente charla. Yo me voy a encargar para el lunes de ujú. recortar todas las partes que dicen que la inteligencia artificial este, es mejor que los radiólogos expertos. Sí. Va que capaz que queda un poquito más cortita. Mm, Bueno, muy ilustrativa. Y bueno, sí, algunos comentarios, ¿no? Eh, acerca de cuando surge toda esta tecnología, de lo primero ujú. que se hablaba, igual que Elon Musk, o su amiguito, eh, Sí. bueno, no vamos a necesitar más radiólogos. Esto impactó bastante sobre todo a nosotros que por lo menos en el Uruguay, sé que en el resto del mundo pasa parecido. Hay Ujú, pocos radiólogos de mama. Entonces, claro, inmediatamente fue como un boom. Bueno, los podemos reemplazar en algunos lugares. Bueno, y eso después obviamente tuvo toda una curva, ¿no? En cuanto íbamos conociendo los defectos y también las partes fuertes de la IA. ujú. Y bueno, y ahora, claro, exacto, ahora lo que tenemos que, sobre todo nosotros, enfocarnos es en aprender a utilizarla y a manejarla a nuestro beneficio, ¿no? Creo que lo más importante es eso, es que nos mejora también los tiempos Ujú. y nos muestra como los casos más complejos ahí nos ayuda. Sí, exactamente. Es una herramienta más, es una herramienta tal vez muy valiosa, más que
muchas otras anteriores, como el CAD tradicional, digamos, que Claro, resultó que no servir para nada. Este, pero sí, es una herramienta que también tiene sus limitaciones, que no es soplar y hacer botellas, y no es cuestión de dejar de entrenar radiólogos o de emplear radiólogos. eh, es cuestión bueno, de darles más apoyo. Y sí, eventualmente, completando, bueno, algunas de las cosas que propuse, sí, hay casos que no es necesario que un radiólogo interprete eventualmente, con la idea de que se le puede dar más tiempo para que interprete los casos más los complejos casos más y complejos. y haga cosas más valiosas para la salud de la mujer. Eh, y sí. Bien, tengo una pregunta que creo que fue igual parcialmente contestada, Ujú, sobre el modelo híbrido de certeza. El grupo en el cual tú participas publicó un estudio sobre el modelo híbrido radiólogo IA, ujú. donde el nivel de certeza de la inteligencia artificial determina el grado de involucramiento del radiólogo con una disminución significativa de la carga de trabajo sin afectar las tasas de detección. ¿Qué umbral de certeza consideras razonable para implementar esto en el sistema de screening con menos recursos que el neerlandés, como por ejemplo el Mm. uruguayo o regional? Sí, es una buena pregunta. A mí, una cosa de las que, o sea, no tengo un número. O sea, mi respuesta corta es que no tengo un número, pero sí, estoy de Claro, acuerdo con la idea de que la base, digamos, de performance debería tal vez variar según dónde está instalada, ¿no? Y cuál es la otra opción. Cuando hay más recursos humanos especializados, eh, capaz que el nivel de certeza tiene que ser más alto bueno, saltearse la revisión humana, em, definitivamente. Em, Como dije, no tengo un número cierto, pero estoy de acuerdo con la idea, estoy seguro que esta pregunta iba a eso, de que no sea sí, un único número para todo el mundo, sino según la realidad del lugar. Es un muy exacto. buen punto, sí. Y luego, en cuanto al reemplazo de versus la asistencia, tú mencionaste en una entrevista que reemplazar a uno de los radiólogos de los dos radiólogos, perdón, por Ujú, inteligencia artificial permitiría detectar el cáncer más temprano en más mujeres. Y esto plantea una pregunta de fondo. ¿Tú ves esto ujú. como un paso hacia el reemplazo parcial de la doble lectura humana? ¿O aún insistes en mantener siempre a un radiólogo en el loop, como responsable final? Bueno, a mí me parece que a corto y mediano plazo hay que o reemplazar a uno de los dos, o en ámbitos donde no hay doble lectura, es incorporar la inteligencia artificial como un segundo lector. Eh, y todavía no estamos prontos para ciertos casos, bueno, saltearse la Independiente. lectura humana. Pero me parece que una vez que agreguemos ciertos detalles, ¿no? Como los que presenté, de asegurarnos de que estos casos no tuvieron ningún problema técnico, son casos que son representativos del set de entrenamiento de la inteligencia artificial, y que la inteligencia artificial dice, sí, aquí no hay nada y estoy seguro que no hay nada. Sí, la cantidad de cánceres en ese set va a terminar siendo tan bajo, que me parece que no es viable dedicarle recursos humanos, que la verdad que tienen mejores cosas para hacer que encontrar un cáncer cada 20.000, cada Claro, 30.000, cuando el volumen de un radiólogo de cribado anual de lectura son 12.000 casos al año. Entonces, si tenemos un set que le llevaría a un radiólogo o una radióloga a leer 2 años para encontrar un cáncer, eso me parece que no es viable. totalmente. Mm, Esto es una otra pregunta, última por lo menos de mi parte. Em, Cuando hablabas de que hay ciertos casos en que la IA es uncertain o es como que no está segura ujú, para ayudar. ¿Ya tienen una idea o han estudiado algo de por qué? ¿Cuáles son las causas en esas mm. situaciones? Si es algo, digamos, propio de la paciente, No, mama densa o del cáncer, cómo se presenta, o todavía no.
No, todavía no Bien, tenemos. Es algo que hicimos algún estudio menor de eso, a ver pues, si había unas específicamente ciertas características, todavía no hemos encontrado esas. Lo que pasa es que es también difícil estadísticamente encontrar muy. ese tipo de cosas, pero es algo que estamos interesados en ver. Sí. Perfecto. Bueno, no sé si el doctor Cosa o estaba Fran también con algunos de los residentes. Sé que estaban con mucho trabajo hoy de mañana en el hospital, entonces quizá no podían estar con el 100% de la atención como les hubiese gustado. Ella me lo transmitió ahora en la charla. Ujú. Pero si alguien tiene alguna otra pregunta o... Hola, Fran. Hola. O algún comentario. No, agradecerle a Yanis nada más por siempre estar dispuesto a ayudarnos y a colaborar con nosotros. Gracias. Estuvo linda. El lunes la voy a mirar nuevamente. Un Bueno, poco más concentrada. muchas gracias. No, de mi parte, para finalizar, Ioannis, agradecerte por tu tiempo, por el nivel de la presentación. La verdad que me encantó. Y una consideración final solamente como médico y como cirujano, que creo que la inteligencia artificial llegó para quedarse, que no podemos enemistarnos, Ujú. sino utilizar lo bueno que puede tener a nuestro favor. Y creo que la evaluación del radiólogo como una segunda etapa es fundamental, porque creo que todavía le falta perfeccionarse un poco y me preocupan sobre todo los casos de falsos negativos, porque los falsos positivos, Sí, sí. si yo lo veo y lo descarto, el radiólogo lo ve y lo descarta, bueno, quedamos todos contentos, pero me Mm. preocupan más los eventuales falsos negativos. Así que bueno, te agradecemos y probablemente te enviemos alguna otra pregunta que pueda surgir luego de alguno de los socios después que veamos la presentación. Así que nada más, muchas gracias Muchas Temis y gracias, Frances Iván. por la Pronta Gracias. colaboración mejoría. y que te Gracias. recuperes pronto. Saludos para Bueno, todos. muchas gracias. Saludos. Chao, Saludos. chao. De Chao. Uruguay. Chao, chao. Gracias. Chao. Gracias.